y a nuestra sociedad. Que responde a las necesidades de nuestra sociedad. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Radio Universitaria San Andrés presentan Consultorio Jurídico, un programa de orientación y asesoramiento legal que responde a las necesidades de nuestra sociedad. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, soy Isabel Segada y como cada lunes en la tarde nos encontramos en una nueva edición del Consultorio Jurídico para tratar temas que a usted le interesan muchísimo, que le puede ocurrir. El día de hoy estamos con un invitado especial, el doctor Simón Eduardo Condori Mamani, quien él es abogado, es diplomado en educación superior, tiene posgrado también en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Habla aymara también, el doctor. Bueno, le damos la más cordial bienvenida al consultorio jurídico y como siempre nos acompaña el doctor Ignacio Escobar, quien es responsable del consultorio jurídico de la ciudad del Alto, a quien también le damos la más cordial bienvenida en un día bastante lluvioso en la ciudad de La Paz. Ha granizado, tenemos cielo nublado. Así es, Isabel. Muy buenas tardes. Saludar a mi querido colega, el doctor Simón, me estoy olvidando de mi amigo Simón, un conocido joven profesional que va trascendiendo en el foro jurídico. Y para vos, siempre mi cariño, querida Isabel. Muchas gracias. Vamos a tocar vamos a analizar los delitos de estafa y estelionato. Y nos vamos a entrar directamente por el tiempo que siempre es reducido en los medios de comunicación y analizar los mismos. A manera de introducción yo quiero señalar de que los delitos se presentan en el orden personal, donde está el homicidio, la lesión, los asesinatos, etcétera, etcétera. Y también delitos que se cometen en contra del patrimonio, donde está la estafa y el estelionato, ¿ya? Hay delitos que van también en contra del Estado, grados de corrupción, incumplimiento de deberes, etcétera, etcétera. Estos tres rubros son los que nos permiten ubicarnos a los abogados para entender, comprender y plantear luego las defensas o llevar adelante defensas para poder ver de qué manera la persona que ha sido víctima de una estafa, que es un delito muy común, un delito que es un fenómeno delictivo que se está presentando hoy en día con mucha recurrencia en la ciudad del Alto. Para este efecto, para empezar con el análisis, voy a cederle a mi colega Simón, que es un penalista ya que va incursionando en los diferentes procesos de la comisión de estos delitos. Voy a darle la palabra para que empecemos analizando y podamos compartir todos de la manera más simple, sencilla que pueda llegar a la población en general. Vamos a olvidarnos de los tecnicismos jurídico-legales un poco porque queremos que el mensaje sea claro
para advertirles en qué consiste y no sean víctimas de estos hechos y estos actos delictivos que se suceden en nuestra sociedad. Mi querido Simón, por favor. Muchas gracias, querido doctor Ignacio Escobar y licenciada, un gustazo y estar en el programa. Bueno, a mí me cayó de sorpresa, pero y además que estamos ante nuestra comunidad universitaria y nuestra Casa Superior de Estudios, que es la UNSA. Yo salí de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Nos vamos a, incidir en el tipo penal que es la estafa, ¿no? Y para que nos pueda entender la gente común y corriente de la sociedad, así como el doctor Ignacio ya lo ha dicho, que es un delito recurrente de las personas que tienen sus modos de vivir, aplican la estafa, ¿no? Podemos entender de que de un punto genérico, la estafa es, en el fondo, es una defraudación, para que puedan entender los de la sociedad, ¿no? Y siempre es un hecho que va a causar en un perjuicio patrimonial. O sea, el delito recae a un perjuicio patrimonial, pero hay que tomar en cuenta de que este delito recurre al engaño, induce a su víctima a que cometa el error y a que acepte y que se consuma el delito de la estafa, ¿no? Y vamos a decir también que el delito de la estafa está regulado por el Código Penal, en la ley número 1768, de fecha 10 de marzo de 1997, en el libro segundo, parte especial, de su título 12, Delitos contra la Propiedad, capítulo 4, Estafas y otras defraudaciones, en el artículo 335, que lo voy a exponer y lo voy a mencionar. Señala el artículo: el que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido mediante engaños o artificios provoque o fortalezca el error en otro, que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero. La sanción será de reclusión de 1 año a 5 años. Ahora, debemos también tener en cuenta de que este delito puede ser con víctimas múltiples. Y el artículo 346 bis del mismo Código Penal señala y agrava la sanción de 3 a 10 años. Voy a irme un poquito más adelante, que mencioné, no lo vamos a conflictuar el delito. Este delito siempre va a ocasionar al final un daño patrimonial, pero está guiado por engaños, por argucias, por errores en la persona o en el sujeto activo, ¿no? Entonces, señalado eso, podemos decir de que el delito, pues bien el Código Penal lo tipifica en el artículo 365, podamos decir que mediante el Código Procesal Penal lo manifiesta como un delito de acción penal pública, a instancia de la víctima, para que él pueda acudir al Ministerio Público y el Ministerio Público iniciar el procedimiento, ¿no? En este caso, cualquier persona que se afecte, que se sienta estafado con este tipo de delito, tiene que hacer su denuncia. Ya puede hacer la denuncia ante la policía o ante la fiscalía, ¿no? La policía en conocimiento dará a las 24 horas en conocimiento al fiscal de turno. Mientras el fiscal, si se hace la denuncia ante el fiscal inmediatamente requerirá la apertura de, la apertura de las medidas de investigación, que las conocemos como medidas preparatorias, ¿no? El inicio de la investigación. Esta disposición del investigador tendrá 20 días para ir acogiendo todos los elementos de convicción, todos los elementos de prueba,
y a requerimiento dará una conclusión entre los 20 días. Si es que el fiscal se quiera pertinente extender por otros 60 días más, bueno, determinar con un requerimiento. Ese es el procedimiento para que puedan tener un poco de conocimiento toda la ciudadanía común y corriente. Está bien. Doctor, me parece muy clara la explicación que nos brinda. ¿Cuáles son estos delitos más comunes en nuestra sociedad? ¿No? Para que la gente pueda empezar a identificar, ¿no? Si dicen, sí, me ha engañado, me ha estafado, y generalmente de por medio siempre hay una suma de dinero, ¿verdad? O un bien material. Pero, ¿cuáles son los delitos más comunes que nosotros podemos ver en la sociedad? Los delitos más comunes es, en este caso, es la estafa, que hay mucha gente y gente sin escrúpulos, agarra, engaña, por eso se da, digamos, y esto más común se da en documentos de préstamos de dinero. Argumentan, este bien inmueble es mío, ¿no? Lo ponen de garantía, pero sin embargo, cuando hay ciertos términos de cumplimiento de la deuda entre el deudor y el acreedor, el acreedor quiere recuperar su capital, sin embargo, aquel lleva a ejecutar el documento de préstamo, se sorprende de que el bien inmueble en garantía no había sido de él, o sea, del deudor, había sido de otra persona. E incluso llevan a fabricar, por eso se dice artificios, engaños, error en la víctima, hacen llegar a creer, ¿no? Entonces estos tipos de delitos de estafa son bien comunes. El estelionato también, ¿no? Sí, si me permites, Isabel, un poco complementar la pregunta que has realizado. En la compraventa de terrenos, por ejemplo, en la ciudad del Alto, muchas veces faccionan documentos privados, o sea, la persona supuestamente propietaria del bien inmueble, o sea, que es un urbanizador, tiene manzanos, tiene lotes, y termina vendiendo tal lote en tal manzano, y como muchas veces la gente no tiene el dinero completo, acuden a la compra, por ejemplo, en cuotas, entonces le dan el 50% y así sucesivamente. Y ocurre al final de que el vendedor de esos lotes no había sido el dueño, o sea, ¿te das cuenta, no? Lo ha inducido en error, le ha hecho creer mediante engaños, mediante artificios, o sea, lo que dice el código en los presupuestos, en los requisitos que exige, que son los presupuestos que necesariamente, como abogado, nosotros tenemos que probar y tenemos que demostrar, o sea, ¿no? Que ha habido engaño, que ha habido argucias, que ha habido artificios, ¿no? Le ha inducido en error al otro señor, al comprador, para que pague un monto económico, porque el daño, porque nuestra legislación en el sistema penal siempre es de resultado. Y en este caso hay un daño económico en contra de la persona, un daño a su patrimonio, a la persona, porque compra pensando que va a ser su vivienda en ese lugar y termina apareciendo otro dueño de ese lote, ¿no? Entonces, este tipo de engaños se ha hecho frecuente, por eso se dice es un fenómeno social bastante común en la ciudad del Alto en particular, ¿no? Ahora hay otro tipo de defraudaciones, otro tipo de estafas, ¿no? De préstamos de dinero. Hay bancos pequeños que van prestando a grupos de personas y a personas que, con iniciativa, también individual, personal. Yo he tenido un caso, por ejemplo, de una persona que había le ha hecho sacar préstamo a por lo menos a más de 20 personas, o sea. ¿Y por qué? O sea, y le ha hecho garantizar con los bienes, ¿no? O sea, ahí está el engaño, los artificios. Ella decía, bueno, me han observado en el banco, no estoy habilitado para obtener un préstamo, pero necesito un préstamo, y aprovechan de la sensibilidad también, o sea, de los seres humanos, que también tenemos la codicia de querer ganar rápidamente, ¿no? Le ofrecen intereses fuertes, intereses elevados,
Bueno, el otro accede a ser el garante y a sacárselo el préstamo de dinero para esta persona. Y bueno, claro, iba a recibir un porcentaje, o sea, un interés sobre ese monto, y de paso iba a recibir una comisión por el préstamo. O sea, y esta persona les llevaba a su casa, esta es mi casa, yo vivo aquí, les hacía pasar. Es decir, el engaño estaba bien, bien. O sea, había como decimos, como dice la policía, había un modus operandi, ¿no? O sea, crímenes, más o menos. Claro, está ya. Hay dolo, doctor. Sí, dolo. hay una intención, por eso claro. el delito es doloso. Es doloso. Claro, porque hay una premeditación, ya está montado lo que van a hacer. Claro. O sea, La persona ya la ha pensado bien cómo va a hacer, qué documentos, etcétera, etcétera. O sea, la víctima los lleva a sonsocar, en pocas palabras, ¿no? claro, entonces, o sea, pues, les hace creer tan cierto es tan real y caen enteritos. Por eso se dice que los va encaminando en error a fortalecer. Claro, error les inducen en error, ¿no? Porque esta persona creen en la buena fe de esta persona, creen, ¿no? Y nuestra gente es bastante ingenua en esa parte. Por eso creo que es necesario que antes de intervenir en un negocio, en una inversión, siempre consulten con un profesional abogado, porque hay diferentes formas de constatar realmente, ¿no?, si es verdad que es el propietario de ese bien que están ofreciendo en venta, o si es verdad que esta persona está inhabilitado para obtener préstamo de manera personal y bueno, está utilizando a terceras personas para que sea su garante y a la vez el que va a obtener el préstamo. Una vez que ha obtenido el préstamo, desaparecen y bueno, la persona con el sistema financiero bancario, el que figura es el que se ha prestado, ¿no? Por agarrar una comisión fuerte y por tener un interés, o sea, que va a percibir, bueno, a veces, por eso decimos, siempre juegan con la codicia del ser humano, o sea, de querer ganar rápido. Por eso cuando hay montos o intereses fuertes que ofrecen, hay que desconfiar, lo que dicen, ¿no? Y lo más común es esto en sinónimo de los anticréticos, ¿no? O sea, fingen ser dueños y llegan a no haber sido y habían recibido y se hacen. Se van. Pero ni siquiera es uno solo, una víctima, son varias. Exacto, cuando decían, Víctimas bueno, múltiples. exacto, cuando hay víctimas múltiples, y se me vino a la cabeza varias veces que sale en las noticias de las estafas piramidales. Esa es otra novedad que se ha presentado en este ámbito del daño económico con resultados económicos que dañan prácticamente el patrimonio de las personas, ¿no? Intereses fuertes y bueno, uno dice si voy a percibir y hasta les pagan, los primeros meses les pagan los intereses fuertes, o sea, entonces uno dice, no, entonces si meto más plata, más dinero, voy a tener mejores intereses y mejores ganancias y terminan incrementando sus depósitos y después termina ese supuesto banco con sus secretarias, sus contadores, montado, todo, o sea, el modo de operación está ya bien meditado, bastante planificado, y hay que tener mucho cuidado, por eso la importancia de tocar estos temas, ¿no?, para que no existan las víctimas y múltiples víctimas que están llorando, ¿no?, en la ciudad del Alto por las estafas que van sufriendo. Con seguridad. ¿Cuál es el consejo, en todo caso, que les daría a estas personas, doctor Condori, ¿no?, que sufren estafas? Antes de, ¿no?, ¿qué debería solicitar la persona, ¿no? Porque muchas, como bien mencionaba acá el doctor Escobar, decían, no, bueno, yo voy a confiar porque necesito la platita, voy a ganar más interés, o si es piramidal, bueno, voy a meter a otra gente y de ahí me va a llover también, me va a caer un poco más de dinero y entonces se empieza a mover. Pero en ese sentido, ¿qué documento es el primero que uno debería pedir? Bueno, en sí, digamos, variaría, ¿no? Porque a veces
tan perfeccionado hacen los delincuentes en estos tipos de delitos. Entonces, si es, digamos, hacer, digamos, una compra y venta, bueno, pues acudir a derechos reales con una información rápida, ¿no? Y constatar realmente si es el dueño o no dueño, ¿no? Además, en los préstamos, ¿no? ¿Y cómo identificas? Porque uno viene y te dice, a ver, tú préstame cierto monto de dinero y yo te doy este bien inmueble en garantía, ¿no? Y no dejarse convencer, sino es un poquito ser desconfiado, decir, bueno, está bien, porque está en juego tu capital, tu trabajo de muchos años, ¿no? Entonces, que acudir a un lego del derecho, ¿no? Nosotros en las oficinas, en la profesión libre, siempre orientamos, ¿no? Yo tengo un caso, por ejemplo, que no voy a mencionar los nombres, ¿no? Mire, yo creo que incluso llega a ser una estafa, porque vino a mi oficina mi amigo, en los hechos reales, me dice, Eduardo, quiero hacerle un préstamo a mi amigo de mi colegio, así más o menos, ¿no? O sea, ¿y cuánto le quieres prestar? 70,000 bolivianos. ¿Y qué te va a dar de garantía? Yo le he dicho lo primero, lo que puede, ¿no? Al final el dinero es de alguien, no es tuyo. Yo, siendo solo profesional, tengo que orientar. Y además, siendo un compañero y amigo, le digo, ¿sabes qué te va a dar? Tiene una movilidad, me dice, ¿no? Una vagoneta, ¿no? Que cuesta sus $35,000 más o menos, ¿no? Entonces, a ver, ya dame sus documentos, los revisaré, pero no estaba el nombre del deudor. Entonces le digo, pero esto no nos sirve, a no ser que lo puedas tener digamos, en depósito, la movilidad. No, es que la movilidad lo necesita para trabajar, ¿no? Mira, cómo inducía al error, ¿no? Yo digo, mira, estimado, yo no te puedo arriesgar, es tu platita. Yo la verdad no te puedo arriesgar. Que venga algo estable, concreto, una garantía, porque 70,000 no es poco, son $10,000, y que, qué sé yo, no te lo voy a hacer el documento, vas a disculpar, pero no te lo hago el documento, porque yo sabía que ya venían los engaños, ¿no? Entonces, se perdió, después de 2 o 3 semanas apareció, y hicieron un documento entre ellos, ¿no? Y he tenido que prestar, me ha convencido, me iba a dar, como dice el doctor Ignacio, me iba a dar un interés del 10%, y de 70,000, imagínense, mensual, claro, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué? Pero, no, es que incluso me lo ha firmado un cheque en giro, o sea, ha engañado, ¿no? Yo se le he hecho el documento, a ver, ya, va ampliando, debe haber algo siempre, ¿no? Lo hemos llevado a la vía civil, y no tenía nada a nombre del deudor, nada, insolvente. Bueno, yo le dije, vamos a adquirir la resolución en vía civil, lo vamos a llevar a vía penal, porque esto cae en la estafa, ¿no? Se perdió el cliente, tal vez, qué sé yo, pero o sea, esas cosas, ¿no? A veces, muchas veces, la gente, o sea, su necesidad, a veces, e incluso, qué sé yo, ¿no? En el día cotidiano de nuestra sociedad, a veces, todos quieren aprovecharse del momento y etcétera, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para eso estamos los abogados, ¿no? Claro, ¿no? sí. Para orientar, ¿no? Desde el punto de vista honesto, ¿no? Porque hay abogados que se prestan con todo respeto, no todos, pero se prestan. Sí, ¿no? dice que hay de todo en la viña Sí, del hay Señor, de todo, ¿verdad? ¿no? Entonces, pero estamos en eso. Es ¿Qué el- les parece? Les invito, doctor Escobar, doctor Condori, a la primera pausa en el programa. Hacemos una breve pausa. Enseguida vamos a continuar hablando sobre lo que es la estafa. Quiero saber si prescribe, ¿no? El delito de estafa, cuando uno va y denuncia, si prescribe en Bolivia, no prescribe. Y luego también vamos a estar hablando del estelionato. A ver qué nos cuenta estos dos abogados que son de la Universidad Mayor de San Andrés, uno encargado del consultorio jurídico y un profesional que también ha salido de nuestra casa de estudios superior. Enseguida retornamos con más en consultorio jurídico. Aguárdenos, por favor. Enseguida retornamos con su programa Consultorio Jurídico. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM.
¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Centro de Conciliación. La conciliación es la respuesta a la necesidad social que busca instaurar y consolidar la cultura de paz. Centro de Conciliación, el programa que promueve la cultura de paz. Todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, por Radio San Andrés, FM 97.6 y Facebook Live. ¿Eres una persona que gusta de los deportes o practicas alguno? ¿Buscas un programa deportivo que rompa esquemas? Pues no busques más. Todos los sábados a mediodía llega Playtime. Un programa diferente a través de la señal de la radio San Andrés 97.6 FM. Playtime. Que comience el juego. Ya retornamos con su programa Consultorio Jurídico. Ya estamos de retorno con el consultorio jurídico, hoy lunes 15 de noviembre, tocando el tema de la estafa y el estelionato. Bueno, cuando hablamos de estafa, se dice que en Bolivia el que ha inducido en error por medio de artificios o engaños es el estafador. El que sonsaca dinero u otro beneficio con ventaja económica es el estafador. El que incurre, ¿verdad? Y esta persona va a incurrir definitivamente en privación de libertad o no, cuando ya los procesos se llevan a cabo. Cuando yo, que he sido estafada, en mi muy buena voluntad, denuncio esto ante la fiscalía o ante la policía y sigo el proceso judicial a una persona que me ha estafado, estamos hablando de que se le puede privar de libertad, doctor Escobar, para empezar. Sí, este tipo de delitos de defraudación económica cometidos en error, siempre inducido en error a la víctima, una vez que el hecho se ha producido, el hecho delictivo, se ha consumado, acudiendo en las instancias correspondientes de la denuncia, si es posible identificarlo y está presente todavía, o ha desaparecido en sí la persona, porque muchos de estos estafadores, así como aparecen, terminan desapareciendo también. Sí, el Código Penal, desde el momento en que tipifica como sanción penal, impone una pena de 1 año a 5, o sea, tomando lógicamente siempre las agravantes, las atenuantes, tiene que tomar en cuenta la personalidad de la persona que ha cometido este tipo de delito, y bueno, y ha existido además el resultado, el daño económico, ¿no? Se ha afectado el patrimonio de la persona que ha pagado por una compra, por ejemplo, y resulta que ese señor no es, dependiendo siempre de la gravedad de los hechos, o sea, se puede imponer medidas cautelares en contra de ellos, porque muchas veces se los ha encontrado ya en plena fuga o
o en otro departamento y no se lo ha encontrado en el lugar donde han realizado o han cometido el acto delictivo. Entonces ahí, ya ha existido esa intencionalidad, esa voluntad de fugarse, de desaparecer del lugar de los hechos y se lo ha encontrado en otro lugar. En esos casos proceden las medidas cautelares de la detención preventiva. Lógicamente lo que se busca con este tipo de procesos es la recuperación del monto entregado, ¿no? Recuperar los montos que uno ha entregado en la compra o en el préstamo o en el anticrético, o bajo qué figura prácticamente haya sido víctima de este hecho, de este tipo de hechos delictivos. Existe cárcel, hay condena para estos, y si tienen las agravantes de víctimas múltiples, mucho más, o sea, porque se amplía la pena, y si los indicios y los elementos son fehacientes, y nosotros como abogados los acumulamos todos estos elementos, y existe de la total probabilidad de la autoría de la persona, y además de cómo estaban organizados, se desmantela todo esto, sí, tiene que haber, hay sanción penal en contra de ellos, hay cárcel. Perfecto, doctor Escobar. Cuando hablamos, doctor Condori, de este delito... Disculpe, licenciada, Mamani mi apellido. Va a disculpar, acá me han pasado, sí, pero está bien. Rectifico. Simón Eduardo Sí. Mamani Condori. Ya, entonces yo he invertido. Pero no así que lo siento mucho. ¿Sí? No, está bien recalcarlo. Doctor Mamani, cuando hablábamos acerca justamente de este delito que es la estafa, ¿no? Ya explicando acá el doctor Escobar que este tema es un tema que va a la cárcel, ¿no? La persona puede ir. Pero ¿y qué pasa con el tiempo de duración de todo ese proceso, ¿no? Porque a veces son largos. Se dice que hay una carga, ¿no?, judicial altísima. Entonces, como que se va estirando el tiempo para esta gente que busca al final justicia, ¿no? Porque se ha visto vulnerada en sus derechos cuando lo han estafado, en su buena voluntad también, ¿verdad? ¿Y hay una prescripción o no hay una prescripción de este delito? Evidentemente hay una prescripción en nuestra ley adjetiva, la 1970, el Código de Procedimiento Penal menciona, ¿no? Pero siempre cuando la víctima no haga ningún movimiento de denuncia, ¿no? Entonces esto prescribe. También puede interrumpirse esa prescripción durante el proceso, ¿no? Pero sin embargo, si se cometiera, digamos, el delito de hoy y nadie dice nada, entonces se espera un cierto tiempo y prescribe. Pero si en ese trayecto se ha denunciado y etcétera, y como usted dice, ¿no?, por la carga procesal, etcétera, a veces la gente dejada ya no sigue el proceso, dice, bueno, no sé si cuándo recuperaré, como a gritos piden justicia, y a veces, justificar dentro de nuestro ámbito y social, hablar de una justicia eficaz, coherente, como dice nuestra Constitución Política del Estado, es un sueño. Yo lo digo como abogado, es un sueño porque debiéramos ver incluso esos aspectos ya hasta hacer un estudio hasta profundo, ¿no? A veces los operadores de la justicia, no sé si ellos tienen la culpa o la norma tiene la culpa, ¿no? Eso es bien, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Si usted se ha dado una pasadita por la Potosí, la Fiscalía, justicia, sí, ¿no? Juzgado, justicia. En el alto, no va a dejar mentir el doctor, justicia, los letreros, ¿no? Y a veces nosotros como estudiantes, yo que cuando era estudiante me acuerdo de Eduardo Couture, cuando tú eres derecho, si quieres hallar derecho, primero lucha por la justicia, ¿no? Entonces, yendo a la respuesta, evidentemente hay una prescripción del delito, siempre y cuando la víctima no haga ningún movimiento de denuncia y etc. Esa prescripción tiende a correr desde ciertos momentos desde el proceso, ¿no? Mucho tiempo tampoco, ¿no?, puede coexistir el delito, ¿no? Si no has hecho ninguna acción, peor, has llegado a querer acoger la justicia y a veces hay mucha gente que lo dejan y entonces prescriben. Pero en muchos casos de este tipo de delito no dejan que prescriban, ¿no? Deben ser raros, sui generis, digamos,
personas que a veces lo dejan por X razones que hay que plata y etcétera, etcétera, ¿no? A veces dice la justicia es gratuita, pero es algo utópico, ¿no? Sí, no es sí, un medio, todo, puede pues. decir, el que no tiene plata, dice, no hay, Desde la notificación. desde pues, la ¿verdad? notificación hasta el último actuado procesal, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Esa sería una respuesta. Lo que sí quiero mencionar, lo voy a mencionar a nuestro gran docente de nuestra carrera de Derecho, Benjamín Miguel Harp, que yo lo manejo, ¿no? Como un instrumento, incluso para ejercer la profesión libre, donde él señala una diferencia, para mí algo resaltante, que habla una diferencia entre la estafa y el estelionato, ¿no? Él habla de la estafa, ya hemos mencionado, ¿no? Sí. Es la inducción, es el camino, ¿no? Por artificios, engaños, a sonsacar dinero o bienes. Así sencillo. Y el estelionato, ¿qué dice? Es vender, grabar bienes o arrendar como bienes propios ajenos. O sea, lo que no es tuyo, ¿no? O lo que pareciera que está libre, lo vendes o lo arrendas, ¿no? O sea, es una diferencia que yo hago. Menciono al doctor Benjamín Miguel Harp, ¿no? Entonces, dicho eso, si me permite, licenciada, voy a empezar a entrar lo que es el estelionato. Perfecto, sí, porque en eso habíamos quedado. Tocar en este bloque lo que es el estelionato. ¿Cuál es la figura legal que tiene el estelionato? Vamos a empezar definiendo el estelionato, una definición así, que es concretamente, ¿no? Es un delito que se comete o que contrata de mala fe sobre cosas ajenas, como si fueran propias, o sobre cosas grabadas, como si se encontraran libres, ¿no? Es más o menos una modalidad, digamos, similar a la estafa, ¿no? Pero tiene otro matiz, ¿no? Entonces, este mismo delito está, pues, regulado por nuestro Código Penal, ¿no? En la misma que acabo de mencionar, ¿no? La ley 1768, en su libro segundo, parte especial, ¿no? Título 12º, delitos contra la propiedad, capítulo 4, estafa y otras defraudaciones. En el artículo 337. Si me deja leerlo, el artículo menciona así: el que vendiere o grabare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o grabados, y el que vendiere, grabare o arrendare como propios bienes ajenos será sancionado con una privación de libertad de 1 a 5 años, al igual que la estafa, ¿no? Acá vamos a ver dos momentos, ¿no? En el mismo, la tipicidad del delito, ¿no? Primero, el que vendiere, grabare bienes que son libres, o sea, pero a sabiendas que estos bienes están en litigios, están grabados, hipotecados, prendados, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otro segundo momento, igual vendiere, grabar o arrendar como si fueras tuyo, ¿no? Yo puedo decir, este ambiente de la radio es mío y lo rento, ¿no? Pero sabiendo que no es mío, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, en la tipificación de lo que es... ya mencioné las diferencias, ¿no? Pero ¿en qué momento se consume este tipo de delitos? Este delito de estelionato, ¿no? En el momento que el sujeto activo logra vender o grabar, ¿no? O grabar, digamos, bienes o arrendar como propios bienes ajenos. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento de que el sujeto activo, delincuente, ¿no? Logra vender con documentos falseados, etcétera, más o menos se asemeja, ¿no? Con engaños, qué sé yo, logra vender a su víctima, le hace creer, ya perfecciona, ya se ha consumado el delito del estelionato. O en este caso, y hace rato mencionábamos, licenciada, este tipo de delitos de estelionato se dan más que todo en los anticréticos,
Los anticríticos dicen, no, este departamento les hace incluso ingresar a los ambientes, les dice, mire qué lindo está, tiene 3 dormitorios, tiene todo, tiene vista, entra el sol, etcétera, es mío, firmaremos. Y cuando lamentablemente el anticristista firma el documento, le entrega el dinero y viene el dueño, que es dueño legítimo, le dice, ¿usted qué hace en mi propiedad? Tiene que ir. Entonces ha sido lamentablemente por el delito estelionato. Le han dado una cosa que no era de esa persona, ¿no? Estelionato también puede ser, a mí me deben una suma X, ¿no? Y resulta que la persona, bueno, despilfarró mi dinero, no me puede devolver. Pero me dice, yo tengo una salida y te voy a dar una propiedad que es de mi hermano, ¿no? Te voy a dar en pago de lo que yo te debo y la recibo. Eso está tipificado también como estelionato porque en realidad no es una propiedad de la persona que me debe, sino es de un tercero que lo pone a mi disposición para saldar la deuda que tiene conmigo. He visto algunas figuras así, pero no sé si la tipificación del delito es el estelionato, doctor Escobar. Sí, los dos tipos penales son delitos de defraudación, ¿no? Pero conceptualmente no es exactamente lo mismo tampoco, ¿no? Estelionato bien al darle lectura al artículo 337 ha establecido el que vendiere bienes ajenos, o sea, estamos hablando de una persona que no tiene la titularidad, no tiene el derecho de propiedad sobre la cosa, y termina vendiendo o entregando, en este caso, ofreciéndoles a ustedes, o sea, el venderles una propiedad que no le pertenece tampoco. Eso sí es estelionato, porque es un bien ajeno, ¿no? Y él quiere hacer aparecer como si fuese él el dueño de ese bien. Entonces, está jugando más bien con su libertad y está cumpliendo exactamente con los presupuestos que exige. El que hace creer a otro de que él es el dueño, ¿no? Y cuando no es el titular de ese derecho de propiedad, nada tiene que hacer en ese bien que quiere entregar en pago. Es delito de estelionato, porque es bien ajeno. Ya, perfecto, doctor. A no ser, licenciado, complementando, a no ser que consienta, ¿no?, el hermano que le está haciendo la compensación, a no ser, ¿no? Pero claro, si no consiente, llega la tipicidad del estelionato. El titular tiene que dar su consentimiento. Para eso están en las relaciones contractuales, en las negociaciones, cuando la persona ha invertido en un contrato anticrético, ahora busca la recuperación, es bueno consultar lo que decía el doctor Eduardo, en el sentido de que es conversar con un abogado para que le vaya orientando, porque ya nosotros lógicamente vamos a decir, a ver, como él, lo primero, o sea, ¿dónde están los papeles? O sea, los documentos que le respaldan a él. Entonces, ahí ya está figurando el alodial o el ¿cómo le llaman? Información rápida, ¿no? O información rápida o el folio real, que ahora se conoce, ¿no?, en derecho registrado en derechos reales. Eso acredita la titularidad del derecho de propiedad. Si él está hablando y es dueño de eso, está muy bien, está actuando de buena fe. Pero si no es titular de ese bien está a nombre de otra persona, está obrando de mala fe, ya está ejecutando lo que ha meditado y lo que ha premeditado para defraudarle a la persona con el que tiene una obligación pendiente. Entonces, por eso es imprescindible. Puede ser que parezca un gasto innecesario la presencia del abogado, pero nosotros perfectamente nos damos cuenta, o sea, porque los catastros, todo está registrado a nombre de alguien, o sea, si no existen esas cosas, un momentito, señor. Si hay un préstamo de dinero, lo primero, o sea, garantía, real, tiempo, plazo, ¿no? Porque muchas veces hacen documentos entre ellos nomás, y bueno, entre personas, el delincuente y la víctima, ¿no? Es lo más común, ¿no? Sí. Viene, pero yo tengo su testimonio, aquí está, dicen un día, me trae un testimonio ejecutorial.
¿no? Y hasta Consejo de Derechos Sociales le había entregado un monto. Y era dueño de una pequeña porción. Y ese era un título colectivo de toda una zona comunitaria. Tendrían que haber firmado todos los comunarios del lugar para que tenga validez legal ese préstamo. A veces se hace... Y ojo, a modo de complementar, querido doctor, ¿sí? Ignacio, es más, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso del anticrédito, con la venta, porque incluso nosotros como abogados sabemos que incluso la delincuencia es a tan grado de la capacidad que acuden a las tecnologías del internet, el escaneo de documentos que parecen hasta originales, con todo respeto, ¿no? Entonces hacen creer, ¿no? O sea, y hay mucha. Entonces, por eso estos dos delitos es bien común. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la explicación que ustedes y la orientación que daban a nuestra audiencia, se ha mencionado que esto tiene cárcel y que la persona podría ir hasta 5 años de cárcel, ¿verdad? Pero cuando uno inicia un juicio, lo hace para que le devuelvan el dinero. ¿Hay en algún momento de este proceso judicial un preámbulo de conciliación que se pueda dar entre estas dos personas? Porque dicen a veces que es mejor un maltrato que no tenerlo al final, porque ahí va la segunda parte de la pregunta. ¿Qué pasa? Yo he estafado, cumplo mis 5 años en la cárcel y yo salgo y yo le debía $10,000 y ya no se los voy a pagar. Obviamente me he perdido posiblemente 2, 3 años de mi vida en la cárcel, ¿no? Pero no los voy a devolver. Sí. Ese es un pensamiento simplista que tiene el delincuente, ¿no? Muchas veces dice, no, yo me meto a la cárcel y listo, salgo después de haber cumplido mi pena y no pago nada. Pero la ley es sabia, ¿no? Las normas penales son sabias. Dice que hay el resarcimiento del daño civil causado o el perjuicio causado, el perjuicio del daño económico que es el resultado. Entonces, no va a salir mientras no haya el resarcimiento de ese daño. El delincuente piensa que cumpliendo la pena, o sea, ya él va a salir en libertad y punto. No es tan simple. Los delincuentes tienen que tener presente que una vez que haya cumplido su condena, tiene que resarcir el daño que ha causado. Disculpe, doctor, sí, adelante, mi querido. El artículo 36 del Código Procesal Penal nos habla de la acción civil. O sea, por más que hayas cumplido tu delito, tienes que nomás pagar. Que eso te va a seguir tal vez hasta tu muerte. No, porque mira, claramente dicen, ¿no? Hay una acción civil para la reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. Ya. Entonces, por más de que la persona que haya estafado haya cumplido su sentencia, sale y tiene que pagar. Tiene que pagar hasta lo que sí, más bien, la demora de los delitos, la dilación de los delitos se vuelve a veces tortuoso para las víctimas. Entonces ahí está el problema. Tienen que tener paciencia y se recupera. Todo se recupera. Aquí yo he tenido un caso... Los delincuentes acostumbran a llevarlos al cansancio. Y contratan abogados que hacen las chicanas para que dilaten indefinidamente esto. Pero si uno es perseverante, porque yo creo que he tenido clientes perseverantes que se han aguantado los años y al final del camino hemos cobrado lo que teníamos que cobrar, o sea, hemos recuperado lo que se tenía que recuperar. Que por derecho era de ellos y por haber sido personas muy confiadas han llegado a caer en estas estafas, ¿verdad? Pero lo que le mencionaba, ¿hay en algún momento en que pueden conciliarse, pueden sentar y pueden decir... Es más, tengo entendido de que pensé que en esta gestión iban a hacerlo como en el procedimiento civil, que antes de iniciar cualquier demanda, pero existe, ¿no?, la conciliación. O sea, antes de iniciar el proceso, el fiscal, antes de recibe la denuncia, el fiscal convoca a ambas partes a conciliar.
si acaso. Sí, en materia penal se ha incorporado esta figura de la conciliación. Sí. En los delitos de menor gravedad, o sea, dentro de los cuales está tipificado la estafa y el estelionato, como delitos patrimoniales, es permitido, o sea, la conciliación, que es el nuevo procedimiento, o sea, para que las partes arriben a un entendimiento, a un acuerdo. Porque puede darse la figura también de que el defraudador o el que está cometiendo este tipo de hechos no lo ha hecho de tan mala fe, o sea, más bien él se ha introducido en el error, más bien juntamente con su víctima. Puede suceder, o sea, por eso los hechos de cada caso son tan particulares, tan especiales. Cada caso, puede haber 2 casos de estafa, pero las particularidades de las circunstancias y las motivaciones son totalmente distintas, o sea, ¿no? Hay grupos organizados, o sea, que tienen un modo de operar, y eso sí, esas organizaciones sí son las que hay que desmantelar, y esos son los que hay que meterlos a buen recaudo para que no dañen a la sociedad. Las asociaciones delictuosas, ¿no? Cuidado. Porque no solamente es a veces una sola persona, sino es un equipo. Oh, claro, hay mucha gente que trabaja en equipo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Las últimas palabras, ya hemos llegado al final. Las recomendaciones que usted daría a nuestra audiencia. Bueno, primera recomendación, ¿no? A toda la ciudadanía común y corriente, ¿no? A veces hay el día a día, el ganarse un boliviano, 2 bolivianos, es todo un sacrificio, ¿no? Pero no está por demás acudir, pues, a un conocedor del derecho, los legos del derecho, los abogados, ¿no? No seremos cortados con la misma tijera, pero existimos buenos abogados, ¿no? Por supuesto. ¿No? Entonces, que sí realmente reflejamos, luchamos por la sociedad, ¿no? Por una justicia, ¿verdad? Pese que tiene mucha falencia nuestra justicia, ¿no? Bueno, como una primera recomendación digo, acudir, revisar los documentos adecuados, o sea, no le cuesta 2, 3 días perder todo un capital del dinero, ¿no? O no le cuesta 1, 2, 3 días de tener años en juicio, ¿no? Por no haber gastado por lo menos unos 500 pesos, unos 200 pesos, ¿no? O 100 bolivianos, una información rápida en derechos reales, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, esa sería mi recomendación, es acudir a los conocedores del derecho, ¿no? Bien, doctor. Yo estoy muy contento de que haya compartido estos momentos con el doctor Simón Eduardo, a quien yo lo conozco desde estudiante en la Facultad de Derecho, y esa inquietud y siempre esa forma de solidaria de encarar los procesos va a tener bastante éxito y trascendencia en el foro jurídico. De eso yo estoy completamente seguro. Mi agradecimiento, mi querido Simón. Y bueno, yo también me acojo a lo que ha manifestado Simón, en el sentido de que para emprender un negocio, para hacer una inversión, para comprar un lote, una casa, qué sé yo, estamos hablando de montos económicos, estamos hablando de sumas importantes, ¿no? Consultar con un profesional entendido en la materia. Eso es lo primero, lo básico. No hay otra, porque tenemos que saber cuidar nuestras actividades también. De qué manera vamos a invertir y de qué manera vamos a garantizar el retorno de esa inversión con nosotros. Entonces, hay que hacerlo con responsabilidad. Y la única forma es buscando gente que está metido en el rubro y que está velando, o sea, la seguridad jurídica, la vigencia plena de los derechos subjetivos que todos tenemos derecho, y que lo tiene que garantizar el Estado, pero no es suficiente en las actividades privadas, en los diferentes hechos y actos en los que estamos inmersos los seres humanos. Por eso este tipo de delitos se vuelven frecuentes, e incluso se dicen son comunes, pero no solamente son comunes, sino se convierten ya en un fenómeno social por la recurrencia que existen y por la ingenuidad de nuestra gente, que en su buena fe cree que van a ganar muy buenos intereses, o está haciendo una gran compra,
o por los intereses que va a percibir el préstamo, el que está entregando en calidad de préstamo un monto de dinero, ¿no? Bueno, incentivan, los inducen, como dice el tipo penal que estamos analizando, en error, ¿no?, a desprenderse de esos montos económicos que después te van a afectar en su patrimonio. Sí. Ojo, confianza en los amigos. Nada. Ya dijo Melgarejo, pues, ni confianza en la camisa. Yo diría ni en el botón, ni en el hilo del botón. Nada. En estos tiempos no. Mire, yo soy la agradecida de haber compartido este espacio con ustedes, con dos excelentes profesionales, uno que ha sido su docente, y justamente esa es la oportunidad que se abre en el consultorio jurídico para que profesionales de nuestra casa superior también puedan orientar a las personas, a la audiencia que nos sigue a través de Radio Universitaria y también por las redes sociales. Agradecidísimos nosotros por el espacio, por el tiempo que el día de hoy nos han brindado, doctor Escobar. Ya saben que la atención es de lunes a viernes en los consultorios jurídicos de la ciudad de La Paz y El Alto. Usted me corrige el horario, de 9 a 3 de la tarde. De 9 a 4 de la tarde. De 9 a 4 de la tarde. Si usted tiene alguna duda, acérquese, que va a ser atendido por profesionales de primer nivel. Ahí está una muestra, el doctor Simón Eduardo Condori Mamani, que el día de hoy nos ha acompañado. Bueno, yo le dije, me lo han escrito así. Bueno, licenciada, permítame. Bueno, yo no voy a agraviarme. No. Es el poder del género, por favor, ahora. Simplemente quiero expresarle el agradecimiento especialmente al doctor Ignacio Escobar, a usted, licenciada, que me han dado esta oportunidad de, por lo menos con un granito de arena, colaborar en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, muchas gracias. Estoy presto para otros ámbitos del derecho, en cualquier momento, ¿no? Claro que sí, que lo vamos a convocar. Así es. Ya Muchas gracias, Escobar, querido. lo vamos a convocar. Muchas gracias. Nosotros. El consultorio jurídico llegó a su final. Muchísimas gracias. El siguiente lunes, como siempre, nuestra cita, 4 de la tarde por Radio Universitaria. Los esperamos a todos. Que descanse y que tenga una buena tarde. La nueva Radio Universitaria San Andrés. 96.